por ahí por los Monegros, hace la vista y conseguir Bujaraloz o... El caso que fue un instante. Fue un instante, era... Yo recuerdo una niebla espesa y bueno, iba yo ensimismado, iba conduciendo porque dificultaba conducir, pero bueno, dentro de lo malo, pues en una autopista, pues y eso no, pues conducen más cómodo. Y la verdad que no iba totalmente solo. Y me acuerdo que ese cartel, pues, me hizo mirar hacia arriba y salir un poco de aquel ensimismamiento, de aquella concentración permanente. Vi aquel rótulo y al cabo de poco, o sea, fue al cabo de pocos minutos, recuerdo que me encontraba en el lugar donde yo pensaba realizar la noche. Digamos que hubo un salto en el espacio-tiempo de hora y media, el cual el tacógrafo no había transcurrido. Y esa fue digamos, la prueba fehaciente de que algo había sucedido. Alguna vez me había pasado también, yo recuerdo, dirección Madrid, y esta vez con coche. También me había pasado alguna vez, pero claro, evidenciarlo como lo podía evidenciar, como era en el tacógrafo, pues era empírico. ¿Qué sentido tiene el tiempo? Señores, pues el sentido que le queramos dar ahora, el sentido que le queramos dar en estos momentos que transcurren nuestra vida. A veces nos lo imponen, pero hay un tiempo, digamos, también natural, un tiempo, digamos, biológico, al cual también nos vemos sometidos. No solamente un tiempo social, sino también un tiempo biológico. Y me refiero a, si no, fíjense ustedes, y si intentan hacer memoria, cuando somos pequeños, pues el tiempo transcurre quizás de una forma más pausada. ¿Pausada en qué sentido? Quizás se viva de una forma más intensa. Y eso nos lleva a una contradicción, porque si ustedes ahora viven de una forma más intensa cualquier evento que les suceda, el tiempo sucede más rápido.
pero es que lleva también a otra contradicción. Fíjense, la polaridad de cuando uno es pequeño y uno es mayor, porque ahora el tiempo sucede más deprisa cuando uno cada vez va haciéndose más mayor, como pasan los años, ¿verdad? Díganmelo a mí. Pero ¿cómo pasan los años? Y en aquel entonces recuerdo yo que pasar un mes a otro, cuando era pequeño, parecía más trabajoso, más de un año a otro era más costoso pasar, mucho más lento. Pero claro está la percepción que tenemos aquí. Y es donde sucede quizás esa transfiguración entre un tiempo, entre la percepción del tiempo más fatigoso, más que cuesta más pasar, que se hace más largo, más distenso, y la percepción que ahora cuando eres más mayor pues se hace más corta. ¿Dónde está ese proceso de cambio? ¿Tiene que haber un cambio intermedio? ¿Dónde quizás encontremos el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? ¿Dónde está ese cambio en nuestra vida? Miren, yo pondría como ejemplo de ese acto que percibimos, pero que nos cuesta entender. Y nos cuesta entender porque yo siempre digo que quizás el interés que muestra la persona sobre un hecho u otro es lo que delimita siempre, en cada momento de nuestra vida, ese interés por las cosas, lo que va limitando, lo que va dándonos a nosotros la percepción del tiempo. Porque si nos guiamos por los relojes, señores, los relojes es algo impuesto. Y no estamos hablando de lo que es impuesto. Sí que sirve como medida, digamos así, como una medida, como una regla, puede servir como regla para poder medir o poder quizás justificar esa percepción, pero hay que ir más allá. Sí que con eso evalúas, pero sí que hay que ir más allá y preguntarse el por qué pasa más lento, pasa más rápido. Yo creo que es el interés de la persona, también su estado anímico, no de interés, sino de angustia, de miedo, de alegría, pero todo al fin y al cabo se centra en el interés, bien sea la angustia por algo, bien sea el miedo por algo, bien sea la alegría por algo, pero es el interés que se ofrece sobre eso, sobre ese algo. Al fin y al cabo, yo creo que para dar un salto, digamos, a esa percepción del tiempo fuera de nuestra materialidad, se debe de encontrar, se debe de buscar en el subconsciente. Es, digamos, la parte material que tenemos que quizás nos una con lo que no es material, con lo que trasciende incluso la materia, la realidad.
quizás sea lo paralelo al consciente, a la conciencia, y hay parte de conciencia dentro de ese subconsciente que queda, digamos, paralelo, pero digamos, también queda en conexión. Hay cierta también conexión, hay ciertos hilos de conexión con la conciencia. ¿Por qué? Porque de esa conciencia pasa al subconsciente. Tiene que haber un hilo de comunicación. No es totalmente independiente. Pero quiero encontrar ese hilo de unión entre lo trascendente y lo material. Mire, cuando yo les decía que iba circulando por la carretera, iba ensimismado en mi cosa, en ese momento sí que estás más atento porque hay cierta niebla, ¿de acuerdo? Pero siempre, sobre todo cuando las circunstancias meteorológicas y la carretera lo permite aún más, sí que después de tantos kilómetros, de tanto conducir, de tantos años, al final se realiza de una forma automática. Karl Marx lo denominaba como anomia, y es el hecho de perder, digamos, la funcionalidad, digamos, el poder que tiene, el poder de manipulación que tiene el hombre sobre la máquina. En este caso, no es que se pierda el poder de la máquina, sino que, digamos, quedas en un estado donde ese poder se ejerce casi sin darte cuenta. Digamos que quedas en ese estado de subconsciencia en el que hay un hilo de unión entre la conciencia que todavía estás conduciendo y en el momento de que sucede algún incidente, se cruza un animal o el de delante frena, se activa esa parte de la conciencia cuando estabas en un momento de subconsciencia. Vas ensimismado, vas pensando en lo tuyo, y de mientras va conduciendo esa especie de máquina, la cual ha sido desarrollando, ha sido elaborando su mecanismo para que de forma casi automática usted pueda ir conduciendo, y casi sin prestar aquella atención con los 5 sentidos. No, es un hecho, es algo natural que el cuerpo realiza, es un aprendizaje natural que el cerebro realiza, y ese proceso natural conduce a que, digamos, el cerebro pase a un estado, digamos, de relajación, y se centre en otro estado, digamos, de paralelo a la conciencia, digámoslo así, pensando en tus cosas. Incluso a veces sucede que el tiempo pasa volado, por supuesto no 1 hora y media, pero sí que sucede que
que sales de tu casa y tienes media hora o 40 minutos hasta llegar al trabajo y lo realizas todos los días y como el acto es cotidiano, llegas al trabajo y dices, ostras, ya he llegado y no me he dado cuenta. No te acuerdas, casi ni incluso te acuerdas de lo que, de los tramos, digamos, de esa vía donde se manipula el espacio y el tiempo de una forma quizás alterada con la máquina, pero digamos que pierdes la conciencia de los tramos que has pasado, quizás de aquel que te fijaste casi de forma autómata, que pasabas por al lado y viste su cara o llevaba una gorra y te has olvidado ya. Y pasa volado ese tiempo, pasa muy rápido. A mí me interesa ese estado de subconsciencia. Ese momento en que hay esa conexión entre la conciencia y la subconsciencia. Me interesa eso porque es en ese momento donde quizás nos aproximemos al estado de vigilia, ese estado digamos, de atemporalidad en el que se pueden quizás mover esos entes. Ese estado de atemporalidad, ese estado en que la nada es todo y que el todo es nada. Y yo creo que se resume en eso. Esa nada, ya no hay en esa nada no hay una regla donde medir. En esa nada quizás dominada por el interés prestado en aquel entonces, grabado en esa parte del alma que subsiste, que sobrevive después de nuestra existencia, ese interés, esa especie de hecho que nos sobrevino, ese interés por ese hecho, o ese interés por algo que dejemos aquí, o quizás el interés del propio alma por alcanzar la paz es lo que marca el tiempo. Es quizás esa sensación de atemporalidad, donde los sentimientos, donde uno no tiene esa percepción del tiempo, sino tiene esa percepción de interés sobre aquellos recuerdos, sobre aquellas vivencias que digamos se hacen realidad como sentimientos propios, que se muestran de forma fehaciente en ese momento, y que el cuerpo y la conciencia en ese momento va circulando de forma casi automática.
es en ese estado de, digamos, del sueño, de vigilia, donde las personas, por ejemplo, tienen parálisis del sueño o donde soñamos. ¿Y qué soñamos? Pues soñamos lo que en ese momento nos hemos vivido durante el día o durante esa semana o lo que sea, que nos cause esa preocupación, esa alegría, lo que sea. En cambio, es ese interés que presta la conciencia, es ese interés que muestra la subconsciencia, el subconsciente, digamos, con esa unión que tiene entre, yo creo que también tiene, no solamente con la conciencia, sino con el mismo alma. Hay una frase no recuerdo mal, era de Foucault, en su libro Las palabras y las cosas, en el que, perdón si de mi mala memoria, pero recuerdo que aquella frase daba significado a ese hilo de unión. Nos decía que la imaginación era la frontera que unía el alma con nuestra mente. Porque, señores, aquello que usted, cuando va circulando, o en ese momento de ensimismamiento, o en esos instantes donde usted sueña, donde usted elabora de forma casi mágica algo imaginativo, ¿eso de dónde surge? ¿De dónde sale? Pues yo creo que la imaginación, yo creo que esa forma imaginativa, incluso de que una persona queda ensimismada en ese momento, pues imaginando aquello que le sucedió, pensando, recordando aquello de una forma imaginativa, por supuesto. Aquello que le sucedió, pues, le digo imaginativa porque es la interpretación que usted en ese momento hace de aquellos sucesos. Entonces, esa imaginación sale de algún sitio. Es mágico. Nadie todavía sabe a ciencia cierta de dónde sale la imaginación. Yo creo, y haciendo una sincronización de distintas disciplinas, creo que la imaginación surge, lo imaginativo surge de varios ámbitos de nuestra vida. Uno es de los sucesos que nos suceden, o sea, de los sucesos que habitualmente podemos pasar, no solamente a una duración corta de esos sucesos, sino de una evolución larga en nuestra trayectoria de la vida, como también del subconsciente,
de esa unión de la mente que tiene con el alma. Digamos que esa imaginación es la interpretación que tenemos a través del subconsciente. Subconsciente, soñamos, imaginamos. Los sueños son sueños imaginativos a raíz de secuencias de sucesos vividos y de sucesos, por el lado, digamos, más trascendente y metafísico, de sucesos que no se saben bien de dónde vienen, de cómo se puede interpretar esos sueños. Y si podemos pensar que esos sueños vienen del alma. Por supuesto que tenemos que creer en un alma para llegar a esta conclusión, que tenemos que creer que existe algo permanente en nuestro cuerpo, en nuestra esencia en sí. Esa esencia queda permanente, queda en la existencia, queda involuble, queda incluso materializada en esos espíritus y en esos fantasmas. Quizás el espacio-tiempo para estos seres, para estas esencias, que son parte de nuestro cuerpo y que nosotros pues, ahora mismo no percibimos, pero la tenemos dentro, transcurra de esa misma forma en que cuando una persona va conduciendo, cuando una persona queda, digamos, al margen de la realidad, casi involuntario, pues, es decir, casi de una forma involuntaria, pues ese instante quizás sea algo parecido al espacio y al tiempo que estos entes pues están transcurriendo. ¿Cómo podría yo definir ese momento de digamos que una persona queda con las facultades, como aquel que dice, fuera de sí, automáticas, van solas? Pues es eso lo que yo les decía. Lo material queda en nada. Lo material queda en nada porque la conciencia, el cuerpo funciona de una forma casi automática, lo que decía Karl Marx en la anomia. Fuera de, digamos que tu percepción queda, no controla esa materialidad y deja que esa parte de la conciencia que todavía sigue viva pues realice los hechos materiales y digamos que en ese momento tu cabeza se interese por esos hechos inmateriales. Es, digamos, esa nada que a la vez esa nada es todo. Y digo que es todo porque revives, porque interpretas. La interpretación al final es imaginar algo, aquellos hechos, incluso más que hechos
son sensaciones. Son sensaciones de ¿ya ha llegado? ¿Cuándo? ¿Y qué ha sucedido antes? Pues, ¿qué ha sucedido? No ha sucedido nada. Pero dentro de esa nada, sí, si te pones a pensar, sí que ha sucedido. Es esa sensación de ensimismamiento, de ir pensando, de ir imaginando, de ir pensando, de ir en tus cosas, incluso si esas cosas no son inmateriales en el sentido de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no, digamos, de algo que te preocupe o incluso de algún sueño, de alguna cosa de ilusión que puedas tener, un sueño ilusionante que puedas tener, realmente pasa aún más rápido ese periodo de conducción de donde estés, haciendo lo que estés haciendo. Esa nada que simplemente son percepciones, que son estados de percepción, de sensaciones, de mostrar según qué intereses por esas percepciones, es, digamos, quizás lo que a esas personas andando por aquellas carreteras del Alfaque quedaron en ese momento preguntándose qué ha sucedido, y ese interés, esa percepción de qué ha sucedido y qué estaba haciendo y qué es lo que les mantiene entre comillas con esa vida en esas noches como esta donde la luz de un fluorescente y la luna por otro pues reaparecen este tipo de almas errantes, donde ese transcurso de su espacio-tiempo quedó ahí grabado, y ese espacio-tiempo, tal como lo viven, es simplemente aquella sensación, aquella intensa sensación de la pregunta de qué ha pasado, o para mí que ni siquiera se dieron cuenta porque fue algo casi instantáneo, y quizás sigan con esa ímpetu, con esa emoción, con ese interés, con esa sensación de que su alma quiere volver otra vez a revivir, a imaginar aquello que estaban realizando en aquel momento y que incomprensiblemente se paralizó en aquel día en los Alfaques. Espero que les haya abierto un poco los ojos de una forma errónea, ¿no? Porque simplemente son hipótesis, pero bueno, ya les comentaré por qué se llegan a este tipo de hipótesis. No solamente sea una reflexión mía, sino quiero evidenciarlo de alguna forma con aquello que os comentaba de los laboratorios. Hay muestras de que quizás el tiempo para estos entes, la percepción entre espíritu y fantasma también del tiempo varía. De una forma, el espíritu quizás más impulsiva y el fantasma quizás más reflexiva. Eso es para otro día también. Pero quisiera explicarles otro día
por qué se llega uno a estas reflexiones y las pruebas que llegan a ello. Me gustaría que reflexionaran sobre esos momentos que ustedes duermen, cuando se hizo aquella transición quizás de pasar de una vida más como hoy, más efímera, en el sentido de que los días pasan volados, los meses, los años pasan corriendo de una forma que casi transgrede a la naturalidad. ¿Por qué sucede eso? Si la sociedad a la que nos lleva a ello, o ya es algo biológico de por sí, o es cuando somos pequeños. ¿Por qué pasa el tiempo más lento y cuándo se hizo ese cambio? Me gustaría que ustedes reflexionaran eso. Y les dejo entre comillas, esos deberes para que el próximo programa podamos ver de qué forma he podido alcanzar esa hipótesis. Por supuesto, todo esto, yo quisiera lanzar un abrazo a Santiago Vázquez, el cual es un maestro entre los maestros y que en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones, ha sido quien me ha abierto la puerta a preguntarme según qué cosas, y gracias a él pues uno llega a estos razonamientos. Para mí es el maestro de los maestros. Ojalá algún día pueda conocerle alguna vez. He podido mandar algún mensaje y me ha contestado, pero sí que realmente me gustaría, ¿no?, conocerlo y hablar con él distendidamente sobre muchos temas. Muchas gracias, señor Santiago, y sobre todo gracias a ustedes por escucharme, y acuérdense de los deberes. La próxima vez les prometo que será aún más interesante y con historias aún más inquietantes y sorprendentes, a las cuales les llevará más preguntas, seguro. Muchas gracias, amigos, de verdad, un abrazo. Muchas gracias.